como que tenía la prioridad, ay, ¿cómo se dice? Probabilidad, ay, ¿Prioridad? porque eran hombres. Pero, por ejemplo, la que descubrió un elemento, el radio, creo, no me acuerdo Marie cómo se llama. Curie. Marie Curie, sí. Ajá. Ella no tenía la prioridad, pero igualmente lo hizo porque quiso igual y además porque tenía muchos obstáculos como mujer. Claro. Si nosotros Después, vemos, si nosotros vemos esto acá, ¿cierto? Así como lo estamos viendo tal cual. Claro, en esa época iban a ser la mayoría hombres, porque pues siempre había un machismo selectivo. Ya para el siglo XX, o sea, 1900, siglo pasado, pues ya la mujer tiene una mayor participación. Sin embargo, le siguen robando muchas cosas. Pongo por caso el caso de Rosalind Franklin, ¿no? Que lo vamos a ver profundamente en esta clase, en este periodo, porque Rosalind Franklin fue quien descubrió que el ADN era una doble hélice. Trabajo que fue robado por dos hombres llamados Watson y Crick. Claro que lo profundizaron químicamente, pero Rosalind Franklin fue quien descubrió esa composición. Y eso se sabe hasta hace muy poco, hasta este siglo. Y ella lo hizo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces sigamos con Darwin. Ellos, esta familia de Darwin, pues bueno, digamos que contó con la posibilidad. Cuando él hace el viaje en el Beagle, pues él viaja en este barco militar y viaja a Islas Galápagos, ¿sí? Entonces miremos cómo fue el viaje. O sea, miren que recorrió todo el mundo, estuvo en varios lugares, ¿cierto? Pisó África, ¿cierto? Toda Sudamérica prácticamente, ¿cierto? Llegó a Oceanía, en esta parte también de África y vuelve otra vez a Inglaterra. Entonces, él donde más estuvo fue en las Islas Galápagos, ¿sí? Y ahí en las Islas Galápagos, pues él trabajó con los pinzones, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué los humanos tenemos una obsesión con acabar con una especie? No te podría responder a ciencia cierta, pero yo tengo una teoría. ¿Cuál es, profe? Profe, profe, Espera, voy a responder a Paloma porque pues es una teoría fuerte, pero yo creo que a medida que el humano genéticamente eh, fue evolucionando, pues desarrolló algo que se llama el pensamiento y dejó de ser un ser natural. Sigue siendo un ser vivo, pero pasó a ser un ser cultural. Yo siento que psicológicamente, digamos, en el constructo psicológico colectivo cultural del humano, hay un miedo a volver a ese estadio animal, a ese estadio salvaje que llaman, ese estadio silvestre. Por tanto, tiene que mostrar el empoderamiento ante las otras especies para demostrar que él es el que puede organizar su vida, más no la naturaleza de él, ¿sí? Entonces yo siento que inconscientemente hay como un dominio de las demás especies, es por miedo a retornar a ser un estadio animal. Le huye a la idea de eso, por eso pero, destruye los ecosistemas. pero eso también depende de la religión, profe, porque vimos, Mm, sí, profe, digamos que yo pienso que independientemente de la religión, incluso hablando de los indígenas, ¿cierto? Digamos, podemos decir, no, profe, pero es que los indígenas sí tienen una relación con eso. Sí, pero es una relación de dioses, ¿sí? Hay una cuestión, claro, ahí se vinculan muchas cosas, el modelo económico, el cultural, etcétera, pero lo que sí es cierto es que el humano no quiere ser salvaje, así sean los indígenas, o sea, no quiere ser silvestre, no quiere ser el hombre por el mero hombre, sino todas las culturas, por ejemplo, lo que ustedes decían, la religión. Los animales no tienen religión, entonces un humano no vive como un animal en ningún lugar del mundo. pero, profe, es Uh que -huh, con el uh -huh. profe Reigo vimos como un texto judío y Ajá. pues ese texto judío no era, perdón, judío no era, era budista, perdón, Budista. Ok, esto, bien. budista, y decía como que en esa religión budista ellos no eran igual que los animales, o sea, si una lombriz tiene un terreno, lo van a dejar ahí y ya, con la lombriz. Sí, claro.
digamos, a lo que yo voy, yo no estoy diciendo que en todas las religiones se mate, o bueno, en todas las culturas, porque no es solo un problema de religión, sino que en todas las culturas se mate y destruyan ecosistemas. No, sino más bien el humano, al ser consciente, se aleja cada vez más. Entonces, por ejemplo, si el humano pensara, por ejemplo, en el budismo, que la lombriz es igual al humano, ni siquiera le hubiera escrito un texto, ni siquiera hubiera escrito un documento donde dijera que somos iguales, porque ¿para qué si eso es obvio? ¿No? O sea, ¿para qué escribir eso? ¿Cierto? Sí. Si eso es obvio. Ah, claro, porque hay unos mandamientos. Entonces ahí es donde radica el fundamento o el argumento de la teoría que yo estoy pensándome, y es la cuestión de que el humano, al ser un sujeto cultural, cada vez se aleja más. Entonces, digamos, por ejemplo, el budismo, no, es que yo tengo que hacer una meditación para generar ciertos procesos de equilibrio energéticos y asimismo comprender a los otros. Un animal no hace eso, un animal vive. Si yo viviera como un animal, pues no tendría la necesidad de vincularme con esa fuente de pensamiento llamada el budismo. Que no está bien, que no está mal, eso es independiente, pero lo que sí es real es que surge del humano y se distancia de esta cuestión de los seres vivos. No, profe, porque los está respetando. Sí, el problema no es ese, el problema es que el humano no puede volver, ¿cierto? Y cada vez que tiene una cultura, una religión o algo, empieza, digamos, a tener un proceso totalmente diferente a la vida silvestre, a la vida de los ecosistemas, para construir sus propias formas, ¿cierto? De dominio de sí. Por ejemplo, el budismo no es un dominio de las otras especies. El budismo es un dominio de su propio cuerpo a partir de energías, ¿sí? Entonces, claro. Ah, ya entendí tu teoría. ¿Cómo? Que ya entendí tu teoría, profe. Sí, claro. Bueno, espero que sea clara porque es algo complejo. Dale. ¿Por qué se llaman pinzones de Darwin? No. Pinzón es el pajarito, así se llaman los, ¿sí? Darwin porque los vio y los nombró así. Profe, Cuando Darwin llega a Galápagos, a la isla Galápagos, él se da cuenta de que había muchos pinzones, miren esto, o sea, muchos de estos pajaritos, pero había, ¿por qué? O sea, ahí surgía la pregunta, ¿por qué unos tienen un pico igual que lo que estamos hablando ahorita de Darwin, de Newton? Entonces Newton no fue como, oh, cayó la manzana y wow, la gravedad, no, sino la cuestión es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cayó la manzana? O sea, ¿por qué todos los objetos, esa manzana que le cayó a Newton, del ejemplo, digamos, podemos creer que es verdad o no, porque pues, para saberlo, pues tendríamos que estar allá. Pero entonces miremos que la pregunta ¿por qué? Es la que ha cambiado el mundo. ¿Por qué cayó la manzana? ¿Por qué los objetos se caen? ¿Sí? ¿por el peso? No la respondamos. Porque es que la respuesta que nosotros vamos a dar en este momento no es una respuesta que nosotros construimos. Ellos la tenían más fácil, porque en ese momento no había respuesta. En cambio, si yo les digo, no, es que estos pinzones se evolucionaron por geografía y tal, pues ustedes van a responder eso toda la vida y no se van a cuestionar. Cuando uno llega a una pregunta sin respuesta, como le pasó a Newton o como le pasó a Darwin, ¿cierto? Pues ahí es donde empieza a trabajar la mente humana. Entonces, Pero es que dime. también se pusieron, o sea, como que también ellos se pusieron como mucho esfuerzo humano, porque yo me pregunto cosas que, como porque el pasto es verde. Ajá. Y yo no me pongo a investigar toda la vida de por qué un pasto es verde. Claro, no, pero es que eso también es un tema de voluntad, de algo que te mueva, ¿sí? Digamos, por ejemplo, es como cuando uno, digamos, en el caso de ustedes, tal vez, quiere ver una serie y no descansa hasta terminarla de ver, o está haciendo un sudoku y no lo termina, o está pasando un videojuego y hasta que no termina, si se enfoca. A ellos les pasa lo mismo. O sea, hay Profe, preguntas de preguntas. Dime. yo creo que es como el nivel de curiosidad. Exactamente. La ciencia es curiosidad, ¿sí?
La ciencia es curiosidad. Entonces, digamos, por ejemplo, o sea, yo no estoy diciendo que todos debamos ser científicos, porque eso no va a pasar. Y ustedes no ven esto y yo no les enseño esto para que ustedes sean científicos. No, no, eso no va a pasar. No todos van a ser científicos, no todos nacen con la educación científica. Es más, no todos tienen por qué hacer una carrera universitaria. Y no está mal que no la hagan. Interesante. Siempre y cuando ustedes encuentren su dimensión de vida. Eso no está mal. Y ahí parte la ciencia, o sea, la ciencia, digamos, cuando Darwin ve estos pinzones y dice, venga, todos son como del mismo estilo, ¿sí o no? Son como del mismo tipo. Ya Linneo, años atrás, había hecho, ¿cómo se dice? La taxonomía, o sea, la clasificación de los seres vivos, de la mayoría de ellos, de buena parte de ellos. Eso hizo Linneo. Y entonces él dice, vea, estos manes son re igualitos, pero vea que tienen pequeños cambios. Unos tienen el pico más grueso, otros más corto, ¿cierto? Pero la forma es la misma. Eso lo llevó a pensar en que había un ancestro en común, ¿sí? A partir de los pinzones. Dice, venga, no, pues si todos estos salieron de ahí es porque hubo uno en común y a partir de ese se empezaron a diferenciar, ¿sí o no? Ahora, eso no lo pensó de la noche a la mañana. O sea, tuvo un viaje largo. O sea, recuerden que ese viajecito que estamos viendo en este momento, pues eso era en barco. Miren el tipo de barco que era el Beagle, mírenlo ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo pudo haber viajado? Además. Porque si uno viaja, por ejemplo, Profe, en la orillita del Pacífico, no sé, de Argentina a Colombia, dura un año. Ajá. Pues imagínense cómo todo Y ahora eso. imagínate en esa época. O sea, sí, ahora imagínate en esa época, que no teníamos los super cruceros y ni nada de estas cuestiones. Teníamos el viento, profe. profe, pero, profe, o sea, una vez yo sé que en la isla Galápagos hay un tipo de iguana que se Ajá. encontraba, era en otra isla, pero un hombre las llevó a otra isla porque querían como industrializar en esa isla y como que él salvó la especie. Pero sé que las iguanas las quieren llevar otra vez de vuelta a otra isla porque están comiéndose los cactus y se están como terminando. Claro. Bueno, digamos, esos ya son procesos de conservación que veremos cómo surgen, ¿listo? Profe, Más adelante. fuera del tema, pero tú supiste que el guacamayo, o sea, yo no sé si es verdad, yo solo lo vi en una noticia. ¿La guacamaya? El guacamayo azul. Blue. Sí, Blue, ese, el de Río se extinguió. ¿En serio? Sí, pues. Pobrecito. Es más, se extinguió a partir de la película. ¿En serio? Sí, claro, porque como la gente... ¿Por comerciación? La gente quiere... A Río. Quiere todos los animales. Nemo entró en Sí. vía de extinción. Dory, vía de extinción. Paloma nunca está en Blue vía de se extinción, extinguió profe. porque la gente es muy tonta y quiere tenerlos en la casa creyendo que son los personajes de una película. Profe, una pregunta. Ya que ahorita le pregunté cuál era la obsesión sobre nosotros de extinguir animales, o sea, especies. Recordé que, no recuerdo qué, pero vi un video que decía que unos científicos encontraron la última especie de una tortuga. No recuerdo cómo se llamaba, pero la mataron. No sé, no, ni idea. Y era la última, la última con vida de esa especie. Claro, obviamente, seguramente cuando ellos mataron a la especie no sabían que era la última, me imagino yo. Eso es lo que está diciendo ahorita, eso es un inconsciente, ¿cierto? De dominación, claro, de las otras especies. Obviamente, si nosotros hablamos de dominación de especies o dominación de nosotros mismos a partir del capitalismo, pues es mucho más agresivo. El capitalismo es muy agresivo con los ecosistemas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con este amigo? Empieza a pensar, como bueno, mírenlo acá pensando. Y preciso le pararon 4 aves ahí.
estos son diferentes, pero ¿qué es lo que hace que sean diferentes? No, estos deben tener un ancestro en común, ¿sí o no? Acá me dice Pulido, pero se da la evolución con partes físicas comunes del cuerpo, de hembra y macho, o sea, la pareja. No entendí la pregunta, Pulido, por favor. Vuélvela a redactar, please. Entonces, vean que los pinzones empezaron a diferenciarse un poco, ¿cierto? Entonces, él, a partir de eso, ¿cierto? Y bueno, de una serie de observaciones más, se fue para Inglaterra, se devolvió, ¿cierto? Y conoció a nuestro amigo Wallace. Que toca poner así. Alfred Russel Wallace. ¿Listo? El amigo Wallace, digamos que era muchísimo más joven que Darwin. Recuerden que Darwin nació, creo que fue, ¿qué? En 1809. Y miren que él nació en 1823, mucho tiempo después, ¿cierto? Wallace era mucho más joven, pero pues bueno, también tenía comodidades, pero no tenía tanto dinero como si lo tuvo Darwin. Darwin, pero sí tenía barba. Claro, era muy común de la época. Si tú miras los grandes pensadores de 1800 y tránsitos de 1900, ¿cierto? Casi todos tenían barba. Era algo muy de ese tipo, además que les crecía muy bacana. Entonces, Ya no como ahora. exactamente. Entonces, eso era como un referente, digamos, de autoridad también. Bueno, pero entonces Wallace era mucho más joven, con mucha energía también. Él decidió, en vez de irse a América, muchos años después de Darwin, decidió irse a Oceanía. Él dijo, bueno, y entonces arriba de Australia, ¿cierto? Entre Oceanía y Asia, él se dio cuenta de algo mucho más importante de lo que se dio cuenta Darwin. Y es que había una zona dentro del agua donde había como un desnivel en el piso del océano, ¿cierto? En el fondo del océano. Entonces había una zona más alta y otra zona más baja. ¿Y qué generaba eso? Que habían unos peces que no pasaban de un lado a otro porque las corrientes de agua no los permitían. Entonces creían que estas corrientes de agua generaron una barrera y eso llevó a que eso generara nuevas especies. A Darwin lo consideran el padre de la evolución, a Wallace lo consideran el padre de la biogeografía, se llama eso. Ahí, si ustedes buscan en internet, la línea de Wallace está allí donde les digo, arriba entre Oceanía y Asia. La línea de Wallace, pues la descubrió nuestro buen amigo, ¿no? Alfred Wallace. Donde allí se separa, ¿cierto? Ese desnivel y dio origen a nuevas especies. Entonces, Wallace sabía que Darwin pues había hecho trabajo, su abuelo había estado trabajando en evolución anteriormente, bueno, ahí no le llamaban evolución, sino era naturalista también. Entonces Wallace se devuelve a Inglaterra y le dice, ¿cierto? A Darwin que lea algo que él había escrito. Dentro de lo que escribió Wallace, ¿cierto? Y miren la imagen que dice ahí, el científico que descubrió la evolución, no fue Darwin, fue Wallace. Porque Wallace escribe ese documento, escribe una palabra clave que se llama la selección natural. Él dice, vea, acá las especies están compitiendo, pero tienen un ancestro común. Pero cuando se empiezan a evolucionar, ellos no deciden cómo evolucionar, sino es la misma naturaleza la que va escogiendo eso, a partir de las condiciones que tiene. Dime. ¿Alguno de estos naturalistas fue a como zonas como el Amazonas? Bueno, digamos que el Amazonas y las selvas, sobre todo estas tan tropicales, era muy difícil el acceso porque era muy peligroso. Si hoy día es peligroso, imagínate. O sea, con la, con la facilidad de herramientas que tenemos y todo eso. Entonces una expedición allá era un poco complicada. Andar en territorio suramericano realmente, o americano en general, se consideraba muy hostil, o sea, muy, muy difícil. Entonces
Yo lo dudo. Quien estuvo acá casi mucho fue pues Mutis, obviamente, y John von Humboldt. Humboldt fue un cartógrafo que trabajó mucho tiempo acá, sobre todo en Colombia, sí estuvo acá, pero de Wallace y de Darwin, no, en Ecuador estuvieron. Y Darwin, bueno, Wallace no. Y Darwin estuvo en Islas Galápagos, estuvo en zonas, pero recuerden que él estuvo todo el tiempo como en un buque de guerra, ¿no? Entonces, no hubo profundización, él estuvo solo en costas y ya, ¿listo? Entonces Wallace le pasa el documento a Darwin, le dice, vea lo que logré reconocer, ¿cierto? Vea lo que logré reconocer en esta zona. Y ahí plantea toda la evolución de las especies en un documento corto. Y Darwin dice, oh, ya lo leí, pero imagínese que eso ya lo había escrito yo unos 20 años atrás, solo que no lo he publicado. Pero yo ya lo había pensado, amigo, pero no lo había publicado. Y entonces ahí es cuando Darwin escribe El origen de las especies y se lleva todo el crédito. Ahí les dejo la duda en quién creen, si en Wallace o en Darwin. Yo la tengo clarísima quién escribió eso, pero les dejo a ustedes la libertad de que lo piensen. ¿Listo? Entonces, ellos dos plantearon, dejémoslo así, ellos dos plantearon la selección natural. ¿Qué es la selección natural? El más fuerte sobrevive. ¿Y quién lo escoge? La naturaleza. Si yo desarrollo alas, por ejemplo, podré tener una mejor o una ventaja frente a ustedes que no desarrollaron alas. Entonces mi siguiente generación puede nacer también con alas, puede que tenga 2 hijos sin alas, otros 2 con alas, ¿cierto? Y a medida que nosotros nos vamos reproduciendo con otros, van a aparecer en mayor cantidad las alas y los otros se van a ir extinguiendo, porque no van a dar una ventaja. Pero ¿quién lo escogió? La naturaleza. Puede que pase, por ejemplo. Ustedes han visto obviamente personas con 6 dedos, me imagino. ¿Sí han visto? No, profe. ¿Nunca? Eso ya no es tan raro, créanme. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando uno ve una persona con 6 dedos, puede pasar, digamos, si esa ventaja, si ese cambio, si esa modificación, si esa mutación le da una ventaja adaptativa a la especie, o sea, al humano en este caso, pues va a mantenerse. ¿Qué quiere decir mantenerse? Pues que las siguientes generaciones van a nacer con 6 dedos. Pero si no le da una ventaja, o sea, si le pone ni le quita, pues se va a perder. Es decir, sus futuros hijos tendrán solo 5 dedos y ya. ¿Pero quién escogió eso? La naturaleza. O sea, ya más adelante vamos a ver al biólogo más importante de la actualidad, que se llama Richard Dawkins, con su libro El gen egoísta. El gen egoísta, él nos va, digamos, a proponer algo muy interesante, cómo los genes nos dominan a nosotros y son los que realmente nos controlan. Y podría articularse con esto que les estoy diciendo de la selección natural, porque él es darwiniano. Ahora sí. Profe, por ejemplo, con las enfermedades o por ejemplo con el cáncer dicen que también se puede obtener de genética. Ah, no, pues es que el cáncer sí es un fallo genético, ¿no? Cuando nosotros vimos mitosis, yo les dije que había una proteína que evitaba el cáncer. ¿Cómo se llama? Que protegía todo el ciclo celular. ¿Cómo se llama esa proteína? Esa va para el examen de este periodo, chicos. Recuerden que tenemos examen este periodo, de todos los temas del año. ¿No? Membrana celular. Profe, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama la proteína? No el organelo celular, no. Proteína Vale. que cubre, protege el ciclo celular. Si algo sale mal, esa proteína destruye la célula que está dañada. ¿Carne? No, no se acuerdan. Y muy bien. Es más, no les debería decir el nombre para que les salgan el examen y ya, por no estudiar. ¿No? ¿No les parece el negocio? No, creo. Negociazo, profe.
La proteína se llama P53 y se las dije muchas veces. ¿Listo? La proteína se llama P53. Es una proteína que cubre todo el ciclo de reproducción. Les sugiero que la anoten porque fijo va para un examen. Entonces, esta proteína llamada P53. Pareciera que fuera un arma, profe. El nombre, P53. Sí, lo que pasa es que eso pasa en la ciencia, ¿no? Pues no se pusieron a darle, oh, la proteína que protege, no, ese nombre sería muy feo, sino toca codificarla, toca ponerle códigos, claro, y una proteína que se llama P51, que es la que hace tal cosa, después descubrieron la P52 que hace otra, después la P53 que protege el ciclo celular, así, ¿listo? Y la P es de proteína. ¿Ya? Entonces, la P53 lo que hace es proteger ese ciclo celular, pero es un problema, o sea, todo tipo de cáncer, todo es un daño genético, ¿sí? Porque es el cáncer que es una célula que se descontrola y empieza a reproducirse por todo lado, ¿sí? De arriba a abajo, de un lado a otro, descontroladamente. Porque P53 se dañó y además la célula empezó a descontrolarse, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. A descontrolarse. Entonces, todo cáncer es un daño genético. Bueno, acá me preguntan, o sea, si la evolución se tiene que dar con partes comunes de la pareja. Es que no entiendo la pregunta. ¿Se tiene que dar con partes comunes de la pareja? No sé, pues voy a responderle de la siguiente manera porque realmente no te entiendo. Es más fácil la evolución a partir de la reproducción sexual. Es mucho más fácil que la mitosis, que es la reproducción asexual. ¿Por qué? Porque en la meiosis, que es la reproducción sexual, hay recombinación, mezcla del material genético. Entonces, como hay variabilidad, pues es más fácil que se mute y a la mutación se le puede volver más adelante una evolución a esa mutación, ¿sí? Entonces, no quiere decir que los organismos asexuales no puedan evolucionar. Claro que lo pueden hacer por mutación genética, pero es mucho más fácil en la reproducción sexual. Ahora, recuerden que la reproducción sexual no solo es pene y vagina. Recuerden que los peces tienen reproducción sexual y nunca tocan sus cuerpos, sino que la hembra bota los huevos al fondo del mar, en la arena, y el macho riega el esperma por encima. Y entonces el material genético del macho se une con el de la hembra y eso le llamamos una reproducción sexual, ¿sí? Pero nunca se tocan, ¿sí? Entonces digamos que eso también es una reproducción sexual que va a contribuir a que la evolución se haga de una manera mucho más efectiva. Y la evolución es necesaria para que las especies empiecen a adaptarse, ¿sí? Bien, entonces, en este momento, lo que hemos visto pues es solo un breve recorrido histórico muy rápido, porque realmente es mucho más complejo de lo que parece, de cómo es que estos dos hombres, Darwin y Wallace, pudieron deducir la evolución, ¿sí? Pudieron deducir la evolución, cómo es que evolucionan las especies, ¿sí? Ya después hablaremos de cómo es, el viernes hablaremos de cómo es que se conforma el material genético. Les hablaré un poco más de historia, pues, de un señor que se llama Mendel, Gregor Mendel, austriaco, un monje austriaco, que a partir de esto generó el fundamento de la genética. Mendel es el padre de la genética, o bueno, así es considerado, ¿no? Ahora, ¿ustedes por qué creen que, bueno, y acá tengo que aclarar algo muy importante, Darwin nunca dijo que veníamos de un chimpancé ni de un mono, porque eso nunca lo dijo. Nunca vayan a creer que la evolución dice que nosotros venimos de los micos o de los monos. No, señores. Nosotros venimos... Entonces, ¿por qué hay tantas referencias sobre eso, profe? Pongamos acá. Si uno busca, miremos, pongamos Charles Darwin, evolución, a ver qué es lo que aparece.
aparece esto. Es más, aparece esto. Miren esto. Esto que ustedes están viendo acá es una visión muy errada de la evolución, ¿listo? Es una versión lineal, pero principalmente fue una versión que sacó la Iglesia Católica para demeritar la teoría de la evolución, y la Iglesia Protestante también, para decir, ay no, sí, claro, venimos del mico y entonces se empezó a transformar hasta volverse un humano. Esa es una visión errada de la evolución. La evolución no es lineal, la evolución se mueve como un árbol. Entonces miremos acá. Ya después veremos esto también, que se llama filogenia del humano. ¿Sí? O sea, una cosa es ver esa imagen y otra cosa, ¿cierto? Es ver un árbol filogenético. Miren la evolución del humano cómo es. O sea, ¿ven la diferencia de esto a esto? ¿Sí la ven? Entonces, miren. La primera imagen, la anterior que les mostré, ¿qué nos está diciendo? Que solo hay un ¿Es humano. lineal? Que es lineal y que solo hay un humano. Pero entonces miren lo que nos dice la verdadera evolución, la filogenia. Todo esto, y eso que acá faltan son 9. Bueno, y acá están los otros, miren. Todos estos, vea, Homo habilis, todos estos eran humanos, todos ellos. Y en la actualidad solo queda vivo un humano, que se llama el Homo sapiens, de la subespecie sapiens. Pero todos esos anteriores que les señalé allí, eran humanos también, que se dieron por evolución. Claro, que se supone que el Homo sapiens, extinguió a los demás, los destruyó, para él sobrevivir nomás. Pero nunca crean que nosotros venimos de un mico. Claro, nosotros somos póngidos, ¿sí? O sea, nosotros venimos, homínidos, perdón. Miren, homínidos. Y esos estamos emparentados con los chimpancés, orangutanes, porque somos póngidos, ¿sí? O sea, estamos emparentados. Y en algún momento tuvimos que haber compartido un ancestro. En algún momento. Pero no es esto que nos están mostrando. O sea, no es esto. O sea, no es así. Claro que, profe, pero es que han encontrado características de que habían, no sé, un cráneo y que dio origen a este. Sí, pero no es así de lineal. O sea, no es así que, digamos, como muestran en Los Simpsons, que está así transformándose, mejor dicho. La imagen que menos explica o que peor explica la evolución es esta. ¿Por qué esa imagen es la que peor explica la evolución? ¿Por qué creen ustedes? Por lo mismo que la otra. ¿Por qué? Porque no compartimos el mismo ancestro. O sea, no tienen como la explicación de cada proceso. Primero eso. Y segundo, lo que hay acá es un proceso para llegar al último y más importante, que sería el humano. Y así no es la evolución. O sea, el más importante no es el humano. Todos los seres vivos estamos igual de evolucionados en este momento. ¿Por qué? Porque nos adaptamos de diferentes formas para sobrevivir a la misma temperatura, al mismo oxígeno, etcétera, y todos estamos sobreviviendo al tiempo. O sea, el humano no es más evolucionado que ninguna especie, sencillamente porque la evolución es la forma de supervivencia que tiene. Entonces, por ejemplo, miren esto. Acá, si yo lo miro de lejos, o sea, si yo miro esta imagen de lejos, esta anterior, pues yo sé que al final llega el humano. ¿Sí o no? O sea, todo se organizó para dar origen al humano y ya, listo, para de contar. No. Ahora, si yo miro esta, pues hay muchos humanos. Y hay humanos que se quedaron en el camino.
Es decir, o hay especies, ¿cierto? Que se quedaron en el camino. Estos que están acá atrás, esto es una línea de tiempo, ¿cierto? Si ustedes miran, pues el que está, este aparece casi que en nuestra época porque él se extinguió hace muy poco, el Homo neanderthalis, incluso nosotros tenemos material genético de él en nuestro cuerpo. Este es el único que sobrevive. Los que están atrás, ¿cierto? Incluso este es de acá. Este es el único, porque este se extinguió hace muy poco. De acá para atrás ya están extintos. Eso significa esto en el árbol filogenético. Pero miren, miren la diferencia. Esto es evolución. ¿Sí? Eso es evolución. Entonces, en este proceso evolutivo, la selección natural de Darwin, ¿sí? Pues digamos que va a ser en una dinámica de competencia. Vamos a competir, pero entonces, además de esa competencia, hay que ver que cualquier cosa que pase, que suceda con una especie, puede dar origen a otras nuevas especies, ¿sí? Puede dar origen a X o Y nuevo organismo, ¿cierto? Y asimismo va a dinamizar la forma de evolución de las especies. Es decir, nosotros podemos dar origen a nuevas especies, pero entonces eso no quiere decir, digamos, de nosotros pueden salir otras especies diferentes, pero es un proceso larguísimo que va transformando gradualmente, sí, pero ya después de otra forma a las especies. Entonces, si ustedes miran un chimpancé, claro que estamos emparentados por un ancestro en común, pero no quiere decir que vengamos de ellos, porque eso es falso. Buenas, pariente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Paloma? Lo que hay que decirle a los monitos. Buenas, pariente. ¿Cómo le va? Somos primos. Pariente. Hay que decirle, hola, primín. ¿Estamos? ¿Quieres bananas? Listo. Entonces, ya para la próxima clase, pues, bueno, antes de acabarlo, bueno, ya no alcanzamos a debatirlo, pero el problema de Darwin, principalmente, fue bueno, ni siquiera fue Darwin, bueno, él lo planteó en términos de la competencia porque él venía de una familia adinerada, con dinero, que competía con otras empresas, entonces por eso lo planteó así. Y les voy a dejar esta duda para que la piensen y la hablamos el viernes con el otro curso también. ¿Por qué Darwin se volvió un fundamento para la Alemania nazi? No me la respondan ahorita, ¿sí? No me la respondan ahorita, sino el día viernes. ¿Por qué Darwin se volvió un fundamento para la Alemania nazi? Listo, chicos, esto se va a cortar, entonces no nos volvemos a conectar, ¿listo? Y nos vemos el día viernes. Los amos son los mejores participantes. Adiós, increíbles. profe. Y el Chao, viernes profe. no. Bueno, mis amores. Bueno, mis pequeños. Chao, profe. Chau. Adiós. Chau, chiquillos.